Formas de inversión y financiamiento en un emprendimiento. Las formas de inversión y financiamiento en un emprendimiento no son más que herramientas y estrategias que tienen los emprendedores para poder llevar a cabo evaluaciones de proyectos de inversión que le permitirán evaluar antes de iniciar algún proceso de financiamiento o algún proceso de inversión los aspectos que son significativos para la toma de decisiones. Bienvenidos a su materia Capacidad Emprendedora, quien les habla su profesor Jairo Bermúdez. A continuación mostramos el contenido de esta actividad síncrona de formas de inversión y financiamiento del emprendimiento. Dentro de los procesos que estaremos evaluando, tenemos los métodos de evaluación económica, la comparación entre métodos de evaluación económica y alternativas innovadoras y creativas para una empresa. Fíjense lo siguiente, ¿no? Dentro de los métodos de evaluación económica, tenemos que para realizar una evaluación económica se deben considerar tanto los costos como los resultados, comparar una o más opciones diferentes y describir el resultado y el costo, evaluar la eficacia y realizar un análisis de costo y estudio de costo. Todo esto es necesario para poder definir con claridad qué es lo que más es conveniente para la empresa, qué es la estrategia que más se aplica. Por otro lado, tenemos la comparación entre los métodos de evaluación, que básicamente es un conjunto de técnicas que se utilizan para comparar las opciones abiertas para el decisor en una situación de elección relacionada con un conjunto de posibilidades en curso de acción. Esto le va a permitir, cuando tú estableces puntos de comparación, te permite tomar alguna estrategia que te sirva para desarrollar algún proyecto. Por otro lado, tenemos alternativas innovadoras y creativas para una empresa. Es de destacar que el 90% de los gerentes de una empresa no se cuestionan el modelo de negocio de sus empresas, sino que replantean el cómo desarrollar modelos de negocio innovadores o investigar otros tipos de modelos de negocio que le permitirían llevar a cabo el proyecto de inversión. Dicho lo anterior, mostramos que las evaluaciones económicas pueden adoptar varias formas, a saber, uno lo que son los análisis de costo-beneficio, aspecto bien interesante que más adelante vamos a explicar en detalle, los análisis de costo-efectividad, los análisis de costo-utilidad y los análisis de costos-consecuencia. Todos estos análisis nos van a permitir y le van a permitir al inversor poder tomar una decisión de forma muy gerencial y que esta decisión sirva en pro de los beneficios económicos que busca cada uno de ellos. Para realizar una evaluación económica se deben considerar tanto los costos como los resultados, comparar una o más opciones distintas, describir los resultados y el costo y evaluar la eficiencia a través de un análisis de costo y estudio de costo. ¿Todo con qué objetivo? Bueno, básicamente determinar qué opción genera menor riesgo y adicional genera un mayor beneficio. A continuación, evaluaremos el análisis de costo-beneficio. ¿Cómo realizar un análisis de costo-beneficio? Muy sencillo. El primer aspecto en el análisis de costo-beneficio, uno es un proceso que se realiza para medir la relación que existe entre los costos de un proyecto y los beneficios que otorga ese proyecto. Su objetivo básico, mis estimados, es determinar si una próxima inversión es rentable o no para una empresa o para un inversor. En ello, el valor del costo-beneficio se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales netos, ¿sí? Lo que es nuestra fórmula de matemática financiera BAN, o beneficios netos entre el valor actual de los costos de inversión, o lo que es el valor actual, o la tasa interna de retorno que debemos tener para un momento dado. Tomar una decisión es complicado, sí lo es.
porque todo esto representa cierto riesgo para lo que es el que coloca el dinero, los recursos financieros como tal. El análisis costo-beneficio es una herramienta muy utilizada por las empresas para llevar la administración financiera en hojas de cálculo. Es sostenida o sustentada sobre bases de datos. Esto ayuda a los dirigentes o a los gerentes de un grupo de empresas o a inversor a que pueda tomar decisiones más acertadas que le permitan manejar recursos sin exponer mucho sus recursos financieros o tomando un riesgo que sea relativamente manejable o bajo para el inversor. A continuación, fórmula de análisis de costo-beneficio. El valor de costo-beneficio se obtiene, como le había dicho en la lámina anterior, al dividir el valor actual de los ingresos totales netos, la VAN, o beneficios netos entre el valor actual de los costos de inversión o costos totales. La fórmula quedaría como se esboza en la presentación, que es B entre C es igual a VAN entre VAX. La fórmula para el costo-beneficio no es más que la sumatoria de los beneficios netos entre el costo de la inversión. Eso nos va a dar el valor de costo-beneficio sobre la inversión o sobre el proyecto que deseamos determinar. Esto les va a ayudar a los emprendedores y a ustedes que se quieran proyectar como dueños de negocios propios a poder hacer evaluaciones sobre lo que va a ser el rendimiento de una inversión en particular o sobre un proyecto de inversión. A continuación, seguiremos evaluando otros aspectos importantes que les van a dar un poco más de luces para el desarrollo de la actividad académica solicitada, pero también les van a servir como fundamento para lo que es el abordaje o el desarrollo de un emprendimiento. Por otro lado, hablamos sobre los ratios costo-beneficio. Al ser un valor muy amplio, existen distintas variables que pueden determinar un ratio de costo-beneficio. Entre los principales se encuentran los costos de producción, los costos de suministro, salarios y sueldos, impuestos, niveles de producción óptimo, volumen de venta y costos de financiamiento. Todos estos ratios que se indicaron son los que te pueden generar un volumen o un nivel de rentabilidad apropiado para las inversiones. Los costos de producción, si no son controlados, y estos tienden a ser altos, el dólar por metro cúbico, un dólar por metro, por litro, un dólar por tonelada, si no está bien controlado, siempre te va a desvirtuar el costo de producción. Inclusive las malas negociaciones en los suministros te pueden encarecer en los costos de los repuestos y suministros que vas a requerir para los procesos productivos. Poder contar también con salarios y sueldos acorde a los niveles de producción, acorde con el personal que tiene. Esto también te va a generar algunos puntos de inflexión donde puedes tener ahorro o pudieras estar pagando mucho menos lo que realmente el personal debe ganar. Los impuestos, bueno, son parte de una estrategia impositiva que desde el área financiera y el área de impuestos deben establecer para poder controlar de una forma u otra los flujos de caja destinados para el pago de los mismos. Por otro lado, tiene los niveles de producción óptimos, que es trabajar a la capacidad instalada de la industria o a la capacidad óptima que te permite generar beneficios económicos sustentables en el tiempo, al igual que los volúmenes de venta. Tú puedes elevar producción, pero si estas no están acompañadas a lo que son las ventas, la distribución y colocación en los mercados, lo que vas a hacer es encarecer los gastos de almacenamiento y en consecuencia la inversión deja de ser rentable. Así como los costos de financiamiento cuando tú tienes que endeudarte con instituciones o con terceros o fuentes de financiamiento, donde los costos de recuperación o lo que son los momentos de las ventas no se acompañen una con la otra y que te permita poder disminuir el costo de financiamiento y que no se te vaya a incrementar
gastos de intereses por incumplimiento en algún momento de los pagos o acuerdos sostenidos con instituciones. Y bueno, ¿para qué sirve un análisis costo-beneficio? Justamente para poder desglosar todos estos conceptos que les acabo de mencionar. Vuelvo, insisto, es muy útil a la hora de que un emprendedor o un negociador se lance a lo que es tomar un riesgo de inversión o a lo que es participar en una industria. Debemos también tener presente que recopilar los datos principales y cálculo de la tasa interna de retorno es el primer punto, el primer punto de inflexión que debemos tener en cuenta para evaluar si un rendimiento de una inversión es correspondido o no. Evaluar también la suma de los ingresos de flujo de caja, es decir, podemos tener volúmenes de producción aceptables, pero si los flujos de caja proyectados no son los esperados, tampoco nos va a permitir recuperar en el tiempo que corresponde la inversión que tenemos o esa tasa interna de retorno que esperamos. La suma de los egresos de flujo de caja también te va a permitir determinar cuáles van a ser esos flujos de caja disponibles para poder distribuir dividendos. Obtener el cálculo de los costos de inversión es sumamente importante y calcular los costos de beneficio mucho más. Todo lo que les he mencionado no es más que ratios de costo-beneficio que te van a permitir tomar decisiones sobre cómo desarrollar tu emprendimiento o qué momento destinar recursos para una inversión. A continuación se esboza un diagrama de costo-beneficio, donde en primer lugar lo que se debe hacer es determinar el monto de la inversión. Posterior, incluye la tasa interna de retorno, es decir, la TIR como tal, porque es la que te va a ayudar a medir cómo vas a recuperar y cuál va a ser ese porcentaje de beneficio futuro. Considera los flujos de caja anuales. Esto te va a demostrar si esa inversión te va a ser capaz de ser pagada los beneficios que se generen de la misma. Él divide el valor de los beneficios netos entre el valor de los costos totales. Esto te va a permitir determinar en qué porcentaje tu inversión te va a generar algún beneficio particular. Y sobre todo debes analizar o analiza si el valor es mayor o igual o menor. Si este valor es mayor o igual o menor a la inversión, entonces esto te va a permitir determinar o tomar decisiones si continuar con el proyecto o no. Y decide si el proyecto es rentable o no. Evidentemente, ¿cómo lo decide? Una vez evaluado los 5 puntos anteriores. A continuación, análisis de costo-efectividad. El análisis de costo-efectividad no es más que una forma de evaluación económica que compara los costos relativos con los resultados efectos de dos o más cursos de acción. El análisis de costo-efectividad se utiliza para comparar intervenciones o tecnologías en salud que tienen un desenlace clínico común, es decir, los costos se valoran en unidades monetarias y los beneficios en unidades de efectividad, que dependen de lo que se está evaluando. Es decir, es una herramienta simple pero subutilizada. Ya vamos a comentarle qué es todo esto. Análisis costo, volumen, utilidad. El análisis costo-volumen-utilidad, CBU, es una técnica de análisis que permite a la administración analizar el efecto que tiene el aumento o una disminución de la estructura de costo-gasto o un aumento o disminución de los volúmenes de venta sobre un aumento o disminución de sus utilidades. El costo volumen-utilidad se utiliza para determinar el punto en que los beneficios totales igualan a los costos totales. Es decir, yo determino mi punto de equilibrio. Es decir, donde mis ingresos
mis costos fijos y mis costos variables se equilibran para yo no tener ni beneficios, pero tampoco tener pérdidas. ¿Ok? El costo volumen utilidad se utiliza para determinar el punto en que los beneficios totales igualan a los costos totales, lo que se reconoce como punto de equilibrio. También se utiliza para examinar los efectos de cambio en el nivel de actividad sobre los ingresos, los costos y el beneficio neto de una empresa. Okay. Todo esto lo que nos va a permitir, señores, no es básicamente evaluar dónde o en qué punto de nivel de ingreso, de nivel de costos fijo y variable, hasta ese punto yo puedo acompañar un proceso de inversión o determinar ese punto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones sobre qué esfuerzos hacer para elevar nuestros niveles de producción, elevar nuestros niveles de venta para poder generar el beneficio económico esperado. Por otro lado, tenemos el análisis de costo-consecuencias. Este análisis de costo-consecuencia es un tipo de análisis en el que se calculan y se presentan los componentes de costos incrementales y las consecuencias de las intervenciones o programas alternativos sin agregar estos resultados. En las empresas, la administración pública, las finanzas, incluso en el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro, el análisis de costo-beneficio ofrece una visión única y valiosa para comparar proyectos, para decidir si se lleva a cabo un proyecto propuesto, para evaluar nuevas contrataciones o para sopesar las oportunidades de inversión, medir los beneficios sociales, evaluar las conveniencias de las políticas propuestas y evaluar las iniciativas de cambio y cuantificar los efectos sobre las partes interesadas y los participantes. Básicamente, este análisis de costo-consecuencia es qué hago con los recursos, qué producto tengo. Entonces, en función de tu actividad y de lo que tú esperas, puedes tomar una decisión positiva o negativa sobre el abordar o no un proyecto en particular. Un ejemplo de análisis de costo-consecuencia es el siguiente. Supongamos que se está evaluando un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares. Se comparan dos opciones. La primera es el programa de prevención y la segunda es no hacer nada. Los costos del programa incluyen los costos de los exámenes médicos, los medicamentos y el tiempo del personal médico. La consecuencia incluye la reducción en el número de personas que desarrollan enfermedades cardiovasculares y la mejora en la calidad de vida de las personas que participan en el programa. El análisis de costo-consecuencia, como lo dije en la lámina anterior, se centraría en presentar los costos y las consecuencias de ambas opciones, sin agregar estos resultados. Es decir, si hago esto, ocurre esto. Si no lo hago, ocurriría esto. O sea, básicamente es un tema de hacer o no hacer. Es destacar, chicos, esto sí hay que tener muy bien valorado, que es importante que cuando hagamos un análisis de este tipo, sepamos que los beneficios generalmente no van a ser resultados o los mejores resultados, pero probablemente la consecuencia es lo que nos va a brindar un beneficio común, o bien para los inversores o bien para la sociedad. Chicos, fíjense algo, ¿no? Que les quiero destacar. Hay un dicho que dice así: nunca serás rico si no haces un cambio en tu vida. Primero debes hacer ese gran cambio. Recuerden, no se pueden cambiar los frutos sin antes cambiar las raíces. Cambia tu mentalidad y seguramente los resultados serán lo mejor. Yo recuerdo, un ejemplo de esto fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él quedó en bancarrota, sin embargo, su mentalidad ganadora le permitió a él poder
salir de la debacle financiera y luego volverse uno de los hombres más millonarios del mundo. ¿Cuál es el ejemplo o qué quiero llevar a reflexión? Es que nuestra mentalidad es la que hace la diferencia. Si cambias tu forma de pensar, los resultados serán distintos. Gracias por su participación y los espero en la próxima actividad síncrona o en el próximo trimestre si Dios nos da la oportunidad de poder compartir un espacio académico. Saludos.